Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hay historias que no buscan atención, permanecen quietas, esperando a que alguien esté dispuesto a detenerse y escuchar sin prisas. En el Ejército de los Tristes damos espacio a esos relatos que quedaron al margen, a las preguntas que nunca tuvieron una respuesta clara y a las vidas que se torcieron en silencio. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que algunas verdades no necesitan gritar para ser devastadoras. En el programa de hoy, como suele ser habitual, vamos a comenzar con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. ¡Comenzamos! Era una mañana del mes de junio de 2006 en las afueras de Moscú cuando un reponedor de supermercado de 33 años iba a dar un paseo con una mujer que trabajaba en el mismo lugar. Habían acordado recorrer juntos las inmediaciones del parque Vitsevsky, aquel solitario y frondoso bosque ubicado al sur de la capital rusa, donde los jugadores de ajedrez se reunían informalmente en partidas al aire libre. La mujer, sin saber lo que le esperaba, se despidió de su hijo antes de salir, dejándole una nota en la que le avisaba que se marchaba con un compañero de trabajo. Jamás regresaría. Alexander Pichushkin la entorpecería con vodka y con un martillo en la mano le destrozaría el cráneo en las profundidades del bosque, para luego arrojar su cadáver inerte a una alcantarilla. Sin embargo, aquel acto imprudente, cometido contra una mujer de su círculo más cercano, fue precisamente lo que lo traicionaría. La policía, gracias a esa nota, pudo localizarlo y arrestarlo el 13 de junio de 2006. Lo que los oficiales no sabían en ese momento es que acababan de capturar al asesino en serie más prolífico de la Rusia postsoviética. Alexander Pichushkin nació el 9 de abril de 1974 en la ciudad de Niagan, en Siberia, hijo de una madre cuyo nombre era Natalia. Sin embargo, a los meros 10 meses de vida, su padre lo abandonó, dejándolo huérfano de patria y de protección paternal. Su crianza recayó sobre los hombros de su madre, y especialmente sobre los de su abuelo, quienes fueron sus únicos vínculos con el mundo. A los 9 años, Pichushkin experimentó un evento traumático que marcaría irremediablemente el curso de su existencia. Jugando en un columpio con otros niños, se precipitó desde una altura considerable. El impacto fue devastador. Sufrió una grave lesión en la cabeza, que según su madre, afectó severamente su corteza frontal, la región del cerebro responsable del control de impulsos y la capacidad de empatía. A partir de entonces, su habla se volvió vacilante, su escritura defectuosa y su comportamiento comenzó a transformarse. Se convirtió en un niño introvertido, agresivo y profundamente compulsivo. Donde antes había luz,
solo quedó oscuridad. Los años escolares fueron un calvario para el pequeño Alexander. Sus compañeros de clase, burlones y despiadados, se percataron rápidamente de sus deficiencias. Lo acosaban constantemente, mofándose de sus limitaciones, marginándolo de sus círculos. La escuela fue un infierno. Desesperada, su madre lo internó en una institución para niños con necesidades especiales, creyendo que allí recibiría mejor atención. Pero el bullying no cesó. Al contrario, se intensificó. Fue entonces cuando intervino su abuelo, un hombre de visión clara que percibió más allá de las cicatrices visibles del muchacho. Vio su inteligencia, su potencial oculto bajo capas de dolor. Lo rescató de aquel orfanato, lo sacó del centro de internamiento y lo acogió bajo su techo. Fue un acto de salvación. En la casa de su abuelo, Pichuskin descubrió algo extraordinario, el ajedrez. No fue una afición casual, fue una verdadera obsesión, una puerta de escape hacia un mundo donde su mente dañada pero brillante podía prosperar. Su abuelo lo instruyó en los intrincados movimientos de las piezas, en la estrategia, en la profundidad táctica del juego. Durante estos años, mientras se sumergía en la lógica del tablero de 64 casillas, el joven consiguió algo que parecía imposible: olvidar su tristeza, su rabia, sus impulsos destructivos. El ajedrez se convirtió en su medicina, en su refugio psicológico. Cuando la adolescencia llegó, Pichuskin ya era un jugador respetable. Acudía al parque Vysetsky, donde es tradición que eslavos de todas las edades se reúnan para disputar partidas informales bajo los árboles. Allí, el joven silencioso, de labios torpes, ganaba constantemente a jugadores mucho mayores que él. Su autoestima, destrozada por años de humillación, comenzó a reconstruirse casilla a casilla, movimiento a movimiento. Parecía, por un breve tiempo, que la luz podría regresar. Pero el destino tenía otros planes. Su abuelo, la única figura de control en su vida, la única brújula moral que lo mantenía en el camino, falleció. Con su muerte se extinguió la última barrera entre Pichuskin y el abismo. Sin supervisión, sin guía, comenzó a beber. Según él mismo confesaría años después, el alcohol era una forma de controlar sus instintos criminales, de apaciguar esa otra voz que crecía en su interior. Pero el alcohol, lejos de ser un antídoto, fue un acelerador. En 1992, a los 18 años, Alexander cometió su primer asesinato. La víctima fue un compañero de clase. Los detalles de lo ocurrido permanecen en la penumbra, pero lo que sí sabemos es lo que Pichuskin diría años después, durante su juicio, con una frialdad que helaría la sangre de los presentes. El primer asesinato es como tu primer amor, nunca lo olvidas. Mató sin que nadie lo detuviera, sin que las autoridades conectaran los puntos. Se sumergió nuevamente en la vida ordinaria, un ciudadano más en la multitud de Moscú. Estuvo silencioso durante 5 años. 5 años en los que aparentemente sus impulsos permanecieron dormidos. Regresaba al parque Vysetsky, jugaba ajedrez, trabajaba y vivía. Pero cuando su abuelo ya no estaba, cuando nada lo controlaba, la bestia despertó de su letargo. Entre los años 1997 y 1999, Pichuskin se sumergió en depravaciones que iban más allá del asesinato. Mientras aprovechaba sus visitas al parque para jugar ajedrez, también la utilizaba para algo infinitamente más oscuro. Buscaba a niños vulnerables, desprotegidos. Los atraía mediante promesas ingenuas. Una vez los tenía en su poder, los colgaba boca abajo de los árboles, los torturaba con una lentitud premeditada, y todo ello mientras los grababa con una cámara que llevaba consigo. Guardaba esos vídeos, los veía una y otra vez, extrayendo placer de la agonía congelada en celuloide. Finalmente, en 1999, decidió que grabar no era suficiente. Quería lo auténtico. A partir de entonces, Pichuskin se convirtió en un depredador sistemático
del Parque Vyseksy. Su metodología era simple pero devastadoramente efectiva. Paseaba por el bosque, buscaba a sus víctimas entre los elementos más marginales de la sociedad, como alcohólicos, drogadictos, ancianos solitarios y personas cuya desaparición tardaría meses o años en ser notada. Se acercaba a ellos con una cordialidad estudiada, fingiendo camaradería. Los invitaba a beber. El vodka fluía, sus sentidos se embotaban y su resistencia se desvanecía. Entonces llegaba la ejecución. Sacaba de su mochila un martillo de acero, pesado como una sentencia. Golpeaba el cráneo de su víctima una y otra vez, con una saña que iba más allá del homicidio. Era catarsis. Era placer sexual sin contacto físico. Le gustaba escuchar el sonido del cráneo al partirse, confesaría un psiquiatra que lo entrevistó. Algunos historiadores del crimen sugieren que alcanzaba el orgasmo observando el sufrimiento en las caras de sus víctimas mientras agonizaban. Después, para asegurar la muerte o simplemente por un ritual que solo existía en su mente enferma, les clavaba una botella de vodka en la boca o les rompía los huesos. Finalmente, los arrojaba a las alcantarillas del parque, donde se ahogaban en la oscuridad, desapareciendo en las entrañas de la tierra. Lo brillante, desde la perspectiva del depredador, era la invisibilidad de sus víctimas. Ancianos sin familia que los reclamara, alcohólicos sin amigos que notaran su desaparición, migrantes sin raíces. La policía no movía un dedo. Pasaban semanas, meses, a veces años antes de que alguien encontrara un esqueleto en una alcantarilla, y para entonces la evidencia era apenas un fantasma de lo que había sido. Entre 2001 y 2006, Pichushkin aceleró su ritmo homicida de manera aterradora. Durante esos 5 años asesinó a un promedio de casi una persona por mes. Algunas mañanas, cuando me despertaba, quería matar, confesaría durante el interrogatorio. Los ciudadanos de Moscú comenzaron a murmurar. Desapariciones inexplicables, cuerpos encontrados en bosques y alcantarillas. La prensa rusa lo bautizó como el loco de Vyseksy o la bestia de Vitsa. Había un asesino suelto en sus calles, pero nadie sabía quién era. En 2003, cuando los cadáveres ya se amontonaban bajo tierra, el Ministerio Público ruso decidió finalmente centralizar la investigación. Demasiado tarde. Pichushkin ya había matado decenas de veces, y para 2006, cuando cometió el error de asesinar a una mujer de su entorno laboral, ya eran casi 50 las vidas que había arrebatado. Cuando la policía registró su modesto apartamento de 2 habitaciones en los suburbios moscovitas, descubrieron algo que helaría la sangre de cualquier investigador. En el suelo, garabateado en un papel, estaba un tablero de ajedrez. No era un juego ordinario, era una crónica de la muerte. En 62 de las 64 casillas aparecían anotadas fechas y números. Cada casilla representaba una víctima. Cada número era un asesinato. Pichushkin había planeado meticulosamente matar a 64 personas, una por cada cuadro del tablero que lo había salvado en su adolescencia. El mismo juego que lo había rescatado del abismo en su juventud se había convertido en el plano arquitectónico de su infierno particular. Durante el interrogatorio, Pichushkin explicó el tablero con una calma de un hombre que habla de un proyecto laboral. Confesó que no era casualidad que 20 de sus víctimas fueran jugadores de ajedrez que había conocido en el parque. Mientras ganaba partidas, estudiaba a sus oponentes, los evaluaba, determinaba si eran dignos de estar en su tablero de la muerte. Algunos lo eran. Se los llevaba a zonas recónditas del bosque, los emborrachaba y procuraba que sus últimas horas en la tierra fueran una sinfonía de agudos corporales. El 13 de septiembre de 2007, el Tribunal de Moscú lo declaró culpable de 48 homicidios cometidos formalmente. 3 intentos de homicidio se añadieron a los cargos,
Sin embargo, durante el juicio, Pichushkin admitió sin titubeos que había asesinado a 62 o incluso 63 personas. Pensé que sería injusto olvidar a las otras 11, dijo con una frialdad que trascendió toda noción de remordimiento. La sala del tribunal se sumió en un silencio de tumba. Para mí, una vida sin asesinato es como una vida sin comida, proclamó durante su interrogatorio, una frase que resumía la profundidad de su depravación. Mostró cero arrepentimiento, cero emoción. Fue condenado a cadena perpetua en apenas 3 horas de deliberación. El jurado no necesitaba más tiempo. Los años posteriores a su condena revelaron detalles adicionales sobre la arquitectura mental de este depredador. Mientras esperaba en su celda, Pichushkin comenzó a recibir cartas de admiradores. A los 42 años de edad, una mujer llamada Natalia, originaria de Niagan, la misma ciudad donde él nació, le escribió expresando su amor. Incluso propuso matrimonio. La prensa rusa cubrió el escándalo con sensacionalismo. Lo que capturó la atención del público fue un detalle macabro. Natalia se había tatuado el rostro de Pichushkin sobre un tablero de ajedrez en su propio cuerpo. Pichushkin pasó a convertirse en leyenda criminal. Su nombre se codeaba con el de Andrei Chikatilo, el estrangulador de Rostov, a quien Pichushkin admiraba profundamente y de quien aspiraba a superar el número de víctimas. En ciertos círculos criminales rusos, era considerado una figura casi mitológica. Sin embargo, lo que muchos olvidan es la verdadera naturaleza de su crimen. No era simplemente matar, era disecar, era dominar, era transformar a seres humanos vulnerables en casillas de un juego que solo él comprendía. Cada muerte era un movimiento en una partida más grande, una partida contra la humanidad misma. Hoy, décadas después de su captura, Pichushkin permanece confinado en la prisión de Polaroul, ubicada en el remoto norte del Ártico ruso, cumpliendo una condena de cadena perpetua que es tan absoluta como la lógica del ajedrez que lo crió y lo condenó. No muestra signos de envejecimiento emocional. No ha encontrado redención. En este año, con 51 años de edad, el Servicio Penitenciario ruso publicó un comunicado en el que revelaba que Pichushkin estaba dispuesta a confesar 11 homicidios adicionales, llevando el total a 60, a tan solo 4 casillas de su objetivo final. Si sus confesiones son acreditadas, se convertiría en el segundo asesino en serie más prolífico de Rusia, únicamente superado por Mikhail Popkov, un ex policía condenado por 68 asesinatos. La verdadera tragedia de Alexander Pichushkin no radica únicamente en los crímenes que cometió, sino en lo que pudo haber sido. Un niño dañado por una caída, no rescatado completamente ni por su familia ni por la sociedad. Un joven cuyo talento para el ajedrez sugería una mente que podría haber cambiado el mundo, no para destruirlo, sino para construirlo. En su lugar, ese cerebro brillante se transformó en una máquina de muerte, sistemática, fría y sin alma. El juego que lo salvó se convirtió en el plano de su perdición, y las 64 casillas del tablero que representa su infancia quebrada siguen siendo el epitafio de sus víctimas, cuyos nombres la mayoría del mundo jamás sabrá.
susurra en cada emisora. Frecuencias ocultas, historias que pesan, nombres que nunca se fueron de esta mesa. Maldiciones en cada frecuencia, vistas marcadas en la indiferencia. Busco entre sombras, ardo en la ciencia, que nadie calle esta penitencia. Aquí no hay paz, aquí no hay paz, aquí no hay paz. Solo ecos del pasado. Despierta. Ejército de los tristes, despierta. Cualoro. 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 Sangre y cenizas, ecos de horror, sombras que gritan pidiendo voz. No estamos solos, somos legión. El ejército de los tristes entró en acción. Cuerpos en fosas que el tiempo devora. La muerte susurra en cada emisora. Frecuencias ocultas, historias que pesan, nombres que nunca se fueron de esta mesa. Maldiciones en cada frecuencia, pistas marcadas en la indiferencia. Busco entre sombras, ardo en la ciencia, que nadie calle esta penitencia. Aquí no hay paz, solo ecos del pasado. Despierta, despierta. El ejército de los tristes despierta. A continuación, nos adentraremos en uno de los misterios más desconcertantes de la ufología latinoamericana, el incidente OVNI de Coyame, un suceso que ocurrió hace más de 50 años en el desierto de Chihuahua, en México, y que aún hoy genera controversia, preguntas sin respuesta y un silencio ensordecedor de ambos gobiernos. Si Roswell es la referencia más conocida en Estados Unidos, Coyame bien podría ser considerada el Roswell mexicano. Pero a diferencia del incidente estadounidense, que se popularizó rápidamente, la historia de Coyame fue enterrada en el anonimato, conocida apenas por investigadores especializados y teóricos de conspiraciones. Aunque claro está, esto cambió cuando documentos filtrados comenzaron a circular en los años 90. Entonces, ¿qué pasó realmente en Coyame la noche del 25 de agosto de 1974? Imaginaos el cielo del norte de México a finales de agosto de 1974. Es una noche como cualquier otra en el desierto de Chihuahua. El pueblo de Coyame del Sotol descansa bajo las estrellas, ubicado en una región remota a tan solo 65 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Pero esa noche, algo extraordinario ocurriría. Alrededor de las 10 de la noche, concretamente a las 22:07 horas, algo sucede que no debería ser posible. Los radares estadounidenses, tanto en Fort Bliss, en Texas, como en White Sands, en Nuevo México, capturan una señal anómala.
Un objeto que viajaba a velocidades de aproximadamente 4.000 km por hora fue detectado inicialmente cerca de Corpus Christi, en Texas. Los operadores militares lo reportan como un posible meteorito. Pero entonces algo desconcertante ocurre. El objeto cambia de dirección de forma imposible. No es una trayectoria natural, es deliberada, errática. El objeto entra al espacio aéreo mexicano a una altitud de 75.000 pies. Luego comienza a descender, pero no de manera gradual. Desciende en escalones, manteniéndose a altitudes específicas durante aproximadamente 5 minutos cada una, redefiniendo todas las leyes de la física que conocemos. El objeto desciende de 75.000 pies a 45.000 y finalmente a 20.000 pies. Todo mientras viaja hacia el territorio mexicano. Los radares estadounidenses lo rastrean sin perder de vista su señal durante aproximadamente 500 kilómetros. Lentamente el objeto se acerca a la localidad de Coyame. Simultáneamente, en ese mismo momento, ocurre algo más. Una avioneta Cessna 180 que había despegado del Paso, con destino a la Ciudad de México, en ese preciso instante pierde contacto con las autoridades del control aéreo. Minutos después, los testigos en las comunidades cercanas a Coyame reportan un destello luminoso seguido de un estruendo que retumbó en el silencio del desierto. El eco de ese impacto se convertiría en uno de los enigmas más oscuros de la historia de los avistamientos ovni en América Latina. Con las primeras luces del amanecer del 26 de agosto, equipos del ejército mexicano llegan a las coordenadas del incidente. Lo que encuentran los deja confundidos y, según los relatos posteriores, perturbados. En el primer sitio, dispersados en un radio de varios cientos de metros, encuentran los restos de la avioneta Cessna. La aeronave está completamente destruida, pulverizada como si hubiera impactado a una velocidad inconcebible. Los cuerpos de los ocupantes están irreconocibles, calcificados por el impacto y las llamas. Los investigadores originales reportan que la escena es apocalíptica. Pero aquí es donde la narrativa se divide entre lo que sería una explicación convencional y lo que los ufólogos dan como cierto. A solo unos metros del primer sitio, los soldados descubren algo que no aparece en los reportes oficiales: un objeto metálico, de forma circular perfecta, con un diámetro de aproximadamente 4 metros. Es una forma que no corresponde a ninguna aeronave conocida, sin alas, sin ventanillas y sin hélices, sin ninguno de los elementos que definiría a un avión convencional. El objeto es de metal pulido, con un color acero. Solo presenta una pequeña bolladura en su superficie, a pesar de su colisión con la avioneta. De hecho, está sorprendentemente intacto. Los soldados aseguran el perímetro, aíslan el sitio, comienzan una operación de contención total. Las comunicaciones de radio se vuelven inconsistentes. El contacto con el mando se ve interrumpido. Los militares mexicanos comienzan los preparativos para el traslado del objeto. Se necesitarán camiones de plataforma, vehículos blindados y un cordón de seguridad absoluto. Aquí es donde la historia se torna oscura. Supuestamente, las autoridades estadounidenses, monitoreando la situación desde Fort Bliss, informaron al gobierno mexicano de lo que había ocurrido. Ofrecieron su ayuda para la recuperación de los restos. Los militares mexicanos, posiblemente queriendo mantener soberanía sobre el territorio y los hallazgos, rechazaron la propuesta. México dijo que manejaría la situación por sus propios medios. Pero la negativa no detuvo a los estadounidenses. Fort Bliss, de todas formas, despachó un equipo de recuperación. Se necesitaba actuar rápidamente. Helicópteros sin marcas identificables, pintados en color arena desértico, despegaron desde el territorio estadounidense. Se dice que eran al menos 3 helicópteros.
Junto con ellos, otros equipos tácticos fueron movilizados. El equipo estadounidense se mantuvo monitoreando la operación desde el aire mientras los mexicanos trabajaban en tierra. Mientras tanto, los militares mexicanos continuaban con su operación de recuperación. El objeto metálico fue cargado en camiones de plataforma. Un convoy fue formado, compuesto de jeeps blindados y camiones de carga. El convoy comenzó a moverse hacia el sur, internándose en el desierto mexicano. Lo que ocurriría a continuación, según los reportes, es la razón por la cual este caso está envuelto en un velo de secreto tan impenetrable. Aquí comienza la parte de la historia que más perturbó a los investigadores. El convoy mexicano se dirigía hacia una zona remota y deshabitada del desierto, cuando algo catastrófico ocurrió. No se conocen los detalles exactos de qué sucedió, pero cuando los equipos de seguimiento estadounidenses sobrevolaron el área, encontraron una escena de horror. Los vehículos del convoy estaban abandonados. En su interior, todos los miembros de la patrulla de recuperación mexicana fueron encontrados muertos. Los cuerpos presentaban quemaduras severas, algunos con los rostros completamente desfigurados. Pero aquí surge una interrogante clínica. No hay evidencia de explosiones, no hay evidencia de confrontación. Las muertes no parecen haber sido causadas por combate. Los cuerpos mostraban síntomas consistentes con lo que podría describirse como quemaduras por radiación. La causa de las muertes sigue siendo desconocida. ¿Fue una reacción biológica? ¿Radiación del objeto mismo? ¿Una forma de defensa del artefacto? Los reportes documentales que más tarde circularían sugieren un factor biológico o radiactivo desconocido. Una vez que el equipo estadounidense descubrió a los soldados mexicanos muertos, la operación cambió de naturaleza. Cambió de una operación de recuperación en tierra a una operación de ocultamiento. Los helicópteros estadounidenses descendieron. El equipo de recuperación estadounidense, vistiendo trajes de protección para peligro biológico, descendió a tierra. El objeto metálico fue transferido a un helicóptero Sea Stallion, un transporte militar de gran capacidad. El peso estimado del objeto era cercano a los 680 kilogramos, basándose en el efecto que ejercía sobre la estructura del helicóptero durante el traslado. Pero entonces todo fue destruido. Los soldados estadounidenses utilizaron explosivos de alto rendimiento para eliminar toda evidencia. Los vehículos mexicanos fueron volados. Los restos de la avioneta Cessna fueron dinamitados. Los cuerpos de los soldados mexicanos fueron recogidos. ¿Pero a dónde fueron? No hay registros. Los sitios de recuperación fueron limpiados completamente, como si nada hubiera ocurrido jamás. A las 17:46 horas aproximadamente, el equipo estadounidense se retiró de la zona. El helicóptero con el objeto fue trasladado hacia las montañas de Davis, en territorio estadounidense. El convoy de recuperación se disolvió. La operación fue completada. Ahora bien, una pregunta inevitable surge. ¿Cómo sabemos todo esto si tanto el gobierno estadounidense como el mexicano han negado sistemáticamente cualquier ocurrencia del incidente? La respuesta proviene de una serie de documentos altamente sospechosos que comenzaron a circular en los años 90. El documento más notorio fue titulado Research Findings on the Chihuahua Disk Crash, también conocido como el reporte de Neff. Este documento fue marcado como Magic's Eyes Only, es decir, información clasificada de máximo nivel en los sistemas estadounidenses. El documento apareció misteriosamente en buzones de investigadores de fenómenos OVNI y en tableros de mensajes de Internet a principios de los años 90. El reporte de Neff es una descripción, hora por hora, de lo supuestamente ocurrido durante la operación. Describe la trayectoria del objeto en los radares. Detalla el impacto con la avioneta.
narra la intervención del equipo estadounidense, todo con una precisión que sugería una proveniencia oficial. El documento también proporciona nombres de miembros del equipo de recuperación estadounidense, algunos de los cuales fueron verificados después de aparecer en registros públicos, registros de defunción y archivos de periódicos. Los investigadores de ufología, como Leonard Stringfield, un investigador legendario de recuperación del OVNI, comenzó a recopilar información sobre este caso a finales de los años 70 y principios de los 80. Stringfield documentó numerosas conversaciones sobre el incidente. Más tarde, en la década de los 90, investigadores mexicanos como Noé Torres y Rubén Uriarte compilaron toda la información disponible en un título titulado México's Roswell, o el Roswell de México. Este libro se convirtió en la fuente de referencia definitiva sobre el caso de Koyame. Torres y Uriarte entrevistaron a testigos locales, analizaron documentos desclasificados, rastrearon el paradero de oficiales militares y construyeron un relato coherente de lo que supuestamente ocurrió. Pero aquí es donde debemos ser justos con la perspectiva alternativa. No todos creen que este incidente fue exactamente como se describe en los reportes de ufología. Los historiadores y científicos escépticos ofrecen una explicación notablemente diferente. Según estos críticos, el incidente de Koyame no fue una colisión entre una aeronave civil y una nave extraterrestre. Fue un accidente aéreo más mundano, aunque sin duda trágico. El Cessna 180 que despegó del Paso con destino a la Ciudad de México, según estos historiadores, estaba involucrado en contrabando de drogas. La avioneta se estrelló en el desierto de Koyame, posiblemente debido a falla mecánica o navegación errática. El ejército mexicano, como es de esperarse, fue enviado a investigar. Los soldados encontraron los restos de la avioneta. La historia del OVNI, según los escépticos, fue un producto de la especulación local. Los testigos que vieron el destello en el cielo y escucharon la explosión interpretaron erróneamente lo que vieron. La mente humana, especialmente en contextos de incertidumbre y miedo, tiende a llenar los vacíos con explicaciones extraordinarias. Los radares estadounidenses que supuestamente detectaron el objeto, según esta perspectiva, captaron quizás un artefacto meteorológico, o fue simplemente un error de los operadores. Los documentos que más tarde circularon, el reporte de Neff y otros, son considerados por muchos académicos como fabricaciones o desinformación creada en círculos de ufología. Wikipedia, en su entrada sobre avistamientos OVNI en México, proporciona exactamente esta perspectiva. Los historiadores dicen que tales reportes fueron probablemente motivados por el accidente de 1974 de una aeronave Cessna involucrada en tráfico de drogas. Sin embargo, incluso con esta explicación alternativa disponible, quedan preguntas fundamentales sin resolver. Si el incidente fue simplemente un accidente aéreo de contrabandistas, ¿por qué ambos gobiernos lo han negado tan categóricamente? ¿Por qué no hay registros públicos de la desaparición de los militares mexicanos? ¿Por qué, si fue simplemente un accidente aéreo, la prensa mexicana nunca reportó la muerte de soldados del ejército? Cuando los militares mueren en servicio, normalmente hay comunicados oficiales, honras fúnebres, registros administrativos. En el caso de Koyame, no existe ninguno de estos registros. Además, ¿cómo explicamos la naturaleza de los documentos que circularon? El reporte de Neff contiene nombres de personas cuya existencia puede verificarse. Algunos de estos individuos aparecen en registros militares. Sus obituarios aparecen en periódicos. Sus servicios militares pueden rastrearse. Si el reporte fue una fabricación completa, ¿cómo supo alguien inventar nombres que corresponden a personas reales?
La comunidad de investigación sobre fenómenos aéreos no identificados mantiene que los gobiernos de ambas naciones, en coordinación, tomaron la decisión deliberada de enterrar el incidente. El silencio oficial, desde esta perspectiva, es precisamente la evidencia del encubrimiento. El hecho de que no haya registros públicos no prueba que nada ocurrió. Puede probar exactamente lo opuesto, que ocurrió algo tan desconcertante que fue sistemáticamente eliminado de los archivos históricos. Hoy, Coyame del Sotol sigue siendo un pueblo remoto del desierto de Chihuahua. Los residentes de mayor edad del pueblo, aquellos que vivieron los hechos de 1974 o escucharon los relatos de sus parientes, todavía hablan del incidente. Dicen que el evento cambió el pueblo. Dicen que la gente vio cosas desconcertantes. Algunos reportan haber escuchado el estruendo de la explosión en el cielo. Otros insisten en haber visto naves militares, helicópteros sin identificación y actividad que no tenía explicación convencional. La ausencia de una investigación oficial nunca fue resuelta por las autoridades mexicanas o estadounidenses. No hubo comunicados de prensa, no hubo conferencias públicas. No hubo transparencia, simplemente silencio. Un silencio ensordecedor que ha durado más de un medio siglo. Coyame representa un agujero negro en la historia de la aviación de México. Un evento que ocurrió, fue reportado, fue investigado por agencias secretas y luego fue borrado de los registros públicos. ¿Fue una nave extraterrestre? ¿Fue un artefacto militar desconocido? ¿Fue un simple accidente aéreo magnificado por la especulación? La verdad, aparentemente, está guardada en archivos clasificados que posiblemente nunca serán desclasificados. El incidente OVNI de Coyame nos deja con más preguntas que respuestas. Es un caso que desafía las explicaciones convencionales. Es un evento que permanece envuelto en misterio. Si fue real, entonces representa uno de los encuentros más cercanos que la humanidad ha tenido con lo desconocido. Si fue amplificado por especulación, entonces demuestra la fragilidad de la verdad histórica cuando es manipulada por gobiernos y agencias de seguridad. Lo que sabemos con certeza es que algo ocurrió en Coyame el 26 de agosto de 1974. Algo lo suficientemente significativo como para merecer un encubrimiento internacional. Algo tan extraordinario que todavía, después de más de 50 años, estudiosos, investigadores y teóricos de conspiración buscan respuestas. La próxima vez que mires al cielo nocturno, especialmente sobre el desierto de México, recuerda Coyame. Recuerda que hay eventos en nuestra historia reciente que siguen siendo misterios inexplicables. Recuerda que la verdad a veces está más allá de nuestro alcance, guardada en lugares donde nunca podemos llegar. Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam in mein Blut. Ach, ich seh schon weißes. Hay sucesos que apenas se encuentran y cuando lo hacen parecen llegar desde otra dimensión. Escucha ahora los ecos de lo inexplicable. En los últimos días ha escalado la violencia entre grandes organizaciones delictivas en la frontera entre México y Guatemala, obligando a ambos gobiernos a reforzar la presencia militar en la región. El enfrentamiento entre células del cártel de Sinaloa y grupos rivales guatemaltecos ha dejado al menos un muerto y un militar herido, elevando la tensión en comunidades que antes eran relativamente tranquilas.
Las autoridades mexicanas han detenido a varios miembros del cártel de Sinaloa provistos de armas largas y uniformes falsos, y se ha incrementado la vigilancia en ríos y puestos fronterizos. Desde junio de 2025, estos grupos han sostenido una guerra silenciosa por el control de rutas de drogas y migración, alterando la seguridad y la vida cotidiana de poblaciones enteras. Este pasado domingo, 14 de diciembre, un episodio de violencia armada sacudió la playa de Bondi en Sydney, Australia, uno de los puntos costeros más concurridos del país. Equipos policiales informaron que los agresores dispararon desde un puente de acceso a la playa, hiriendo a varias personas, mientras transeúntes y turistas intentaban ponerse a salvo. La policía de Nueva Gales del Sur detuvo al menos 2 sospechosos, aunque se desconoce si se enfrentaron a disparos durante la captura y cuál fue el móvil preciso. Varios de los heridos necesitan reanimación cardiopulmonar en la zona, mientras ambulancias y servicios de emergencia trabajaban para estabilizar a las víctimas. Las autoridades pidieron a la población evitar el área por seguridad. La policía escocesa ha abierto investigaciones tras el hallazgo de 2 cuerpos en incidentes distintos relacionados con el agua en el oeste de Escocia en los primeros días de diciembre. El primero fue recuperado del río Leven en Sandpoint Marina, Dumbarton, mientras que el segundo fue hallado cerca de la costa en Loch Fyne, Argyll y Bute. En ambos casos, las circunstancias siguen bajo examen y las autoridades están intentando determinar si fueron fallecimientos accidentales o si hay algo más detrás. Las áreas fueron acordonadas mientras los equipos forenses trabajaban para esclarecer las causas y la posible relación entre ambos hechos. Estáis escuchando el Ejército de los Tristes. Bennett Masaba estaba cultivando su huerto cuando un individuo vestido con el uniforme de la policía local irrumpió entre los cultivos empuñando un hacha. Sin mediar palabra, el falso agente descargó un golpe brutal sobre la cabeza del campesino, partiéndole el cráneo. Un segundo hachazo aseguró el silencio eterno de la víctima. Acto seguido, el hombre buscó a la familia de Masaba dentro de la choza y los masacró uno a uno. Aquella no sería la única matanza perpetrada aquel día por William Unick, un agente de policía descontento que buscaba saciar una sed de sangre incomprensible. El hombre la emprendió a machetazos y disparos con todo aquel que se cruzó en su camino en una de las juergas asesinas más sangrientas de la historia de África. El asesinato en masa de Malampaka dio origen a una de las cacerías humanas más intensas jamás vividas en el entonces Tanganica británico. Ya desde su juventud, la vida de William Unick estuvo marcada por un patrón de violencia contenida que tarde o temprano estallaba. Nacido en el seno de la tribu nilótica en el Congo belga, Unick pronto cruzó la frontera buscando un destino distinto, enrolándose en la fuerza policial. Sin embargo, su mente era un laberinto oscuro.
Al igual que otros asesinos itinerantes, Junek quería ser víctima de incomprensiones y desaires constantes. De hecho, William operaba bajo una lógica retorcida. Cualquier disputa, por pequeña que fuera, justificaba una respuesta letal. No era la primera vez que voces o impulsos gobernaban su cabeza. Ya en 1954, 3 años antes de la masacre final, había dado muestras de su capacidad destructiva. Tras un periodo de servicio aparentemente normal, Junek cometió su primer gran crimen en el Congo belga. Corría el año 1954 y tras una discusión trivial con su superior, el policía agarró su hacha y mató a 21 personas en un lapso de menos de 2 horas. Hombres, mujeres y niños cayeron bajo el filo de su arma antes de que pudiera huir, cruzando la frontera hacia el territorio británico de Tanganica. Las investigaciones coloniales fueron incapaces de rastrearlo y el asesino logró reinventarse bajo una identidad falsa, consiguiendo trabajo, irónicamente, de nuevo como policía. En 1957, William se había integrado en la comunidad de Malampaka, cerca del lago Victoria. Durante este tiempo, el hombre vivió una doble vida, ocultando su pasado genocida bajo el uniforme de las autoridades locales. Según sus conocidos, el hombre tenía un carácter volátil, era solitario y a menudo tenía disputas por dinero o mujeres. De hecho, acostumbraba a tener roces con sus vecinos por discusiones de celos. Algo similar describieron los supervivientes de Junek una vez perpetrada la segunda matanza. Era un hombre que acumulaba rencor en silencio hasta que la presa se rompía. La situación detonó finalmente el 11 de febrero de 1957. Todo comenzó, según los informes, por una discusión menor relacionada con su esposa. Sin embargo, para una mente como la de Junek, aquello fue la señal para reiniciar la carnicería que había dejado en pausa 3 años atrás. Aquella mañana, William se vistió con su uniforme policial, cargó su rifle Lee Enfield robado del arsenal de la comisaría, cogió una gran cantidad de munición, un hacha y cerillas. Justo antes de comenzar, el asesino cerró con llave la casa de su propia esposa y le prendió fuego con ella adentro, asegurándose de que fuera su primera víctima. A partir de ahí, William ejecutó un plan de exterminio sistemático. Caminó de casa en casa en la aldea de Malampaka, disparando a cualquier cosa que se moviera. Cuando se le acababan las balas o quería ahorrar munición, utilizaba el hacha para descuartizar a sus vecinos. A continuación, prendía fuego a las chozas, muchas de ellas con heridos agonizantes en su interior, creando un infierno en la tierra. En plena masacre, Junek se dirigió a las aldeas circundantes. Durante 12 horas de terror ininterrumpido, recorrió más de 30 kilómetros sembrando la muerte. Allí se encontraban ancianos, madres protegiendo a sus bebés y trabajadores del campo, a los que mató indiscriminadamente. Pero justo cuando la noticia de la masacre comenzaba a extenderse, las autoridades coloniales británicas reaccionaron. Se organizó una partida de búsqueda masiva. La tribu de los Wasakuma, a la que pertenecían muchas de las víctimas, se unió a la policía y a una unidad de los King's African Rifles. Incluso se desplegaron aviones para rastrear la sabana desde el aire. Durante 9 días, el asesino se mantuvo prófugo, ocultándose en la maleza y sobreviviendo como una bestia acorralada. Sin embargo, el cerco se estrechaba. Un residente local, Uyumbu Beninkumbu, logró localizar al fugitivo en la casa de un conocido donde buscaba comida y refugio. Y Yumbu, arriesgando su vida, alertó a las autoridades. Finalmente, el 17 de marzo, un superintendente de la policía británica localizó a Junek. El asesino, herido y agotado, intentó resistirse,
pero fue abatido y capturado. Era el diablo en persona, decían los lugareños tras ver cómo se llevaban al hombre que había matado a 36 personas en esta segunda oleada, elevando su cuenta personal a 57 víctimas mortales entre los dos países. Mientras tanto, los médicos intentaron salvar la vida de Unique en el hospital, únicamente para que pudiera enfrentarse a la justicia. El asesino tenía heridas graves sufridas durante su huida y captura, además de quemaduras. El juicio contra William Unique fue breve. Las pruebas eran abrumadoras y su confesión innecesaria ante la magnitud de la devastación. Desde el principio no hubo argumentos de defensa que pudieran justificar tal atrocidad. Se señalaron signos de psicopatía extrema, pero la ley colonial fue implacable. El tribunal lo declaró culpable de todos los cargos y lo condenó a la pena de muerte. William Unique fue ahorcado en la prisión de Mwanza poco después de dictarse sentencia. No hubo apelaciones ni largas esperas en el corredor de la muerte. Su ejecución puso fin a la vida de uno de los asesinos itinerantes más prolíficos del siglo XX. El asesinato en masa de William Unique dejó una cicatriz profunda en la región de los Grandes Lagos de África. De hecho, la magnitud de sus crímenes obligó a repasar los protocolos de contratación de las fuerzas policiales coloniales, evidenciando cómo un asesino de masas pudo cruzar una frontera y recibir un arma y una placa de otro gobierno sin que nadie hiciera preguntas. Hace ya décadas de aquello, pero el nombre de Unique sigue siendo sinónimo de una furia ciega y destructiva en la historia criminal de Tanzania. Edimburgo es una ciudad que vive sobre sus propios muertos. Sus calles empedradas, sus callejones estrechos, los famosos closes y su arquitectura gótica parecen diseñados para guardar secretos. Pero hay un lugar en la ciudad que se eleva por encima de todo ese humo y esa piedra gris. Una colina salvaje, un volcán extinto que vigila la capital de Escocia como un gigante dormido. Arthur's Seat, el asiento de Arturo. Hoy es un lugar de recreo. Turistas y locales suben jadeando para ver al atardecer. Pero hace 200 años, Arthur's Seat era un lugar más agreste, más solitario. Un lugar donde las sombras se alargaban y donde, si uno no tenía cuidado, podía tropezar con algo que no debería estar allí. Esta es la historia de un hallazgo imposible. No es un tesoro de oro, ni un crimen sangriento resuelto por un detective. Es algo más inquietante. Es la historia de 17 pequeñas cajas de madera escondidas en el vientre de la colina. 17 cuerpos en miniatura que han desconcertado a historiadores, arqueólogos y psicólogos durante casi 2 siglos. ¿Quién los puso allí? ¿Por qué? ¿Y qué tienen que ver los crímenes más atroces en la historia de Escocia? Viajemos atrás en el tiempo. Es finales de junio o quizás principios de julio de 1836. El verano escocés, que a menudo es solo un invierno con un poco más de luz, está en su apogeo. Un grupo de 5 chicos locales decide subir a las laderas de Arthur's Seat.
No están allí por las vistas, están cazando conejos. La zona en la que se encuentran se llama Winnie Hill, cerca de los riscos conocidos como Salisbury Cracks. Es un terreno traicionero, lleno de aulagas y rocas sueltas. Mientras persiguen a una de las presas, o quizás simplemente explorando cómo hacen los niños, uno de ellos nota algo extraño en la pared de roca. No es una cueva grande, apenas un hueco, una pequeña oquedad en la piedra. Pero lo que llama su atención es porque no parece natural. La entrada ha sido tapada deliberadamente. Hay 3 losas de pizarra, afiladas en forma de pico, colocadas estratégicamente para ocultar el interior, como si fueran lápidas sin nombre protegiendo una tumba. Con la curiosidad ganándole al miedo, los chicos apartan las losas, y lo que encuentran allí, en la oscuridad de ese pequeño nicho, los deja paralizados. No hay oro, no hay joyas, lo que hay es una escena funeraria. Dentro del hueco, perfectamente ordenados, hay 17 ataúdes en miniatura. Son muy pequeños, de apenas 10 centímetros de largo, unas 4 pulgadas. Están dispuestos con una precisión obsesiva. 2 filas de 8 ataúdes cada una, apiladas una sobre la otra, y un 17º ataúd solitario coronando la pila, como si acabara de comenzar una tercera fila. Los ataúdes de la fila inferior estaban podridos, envueltos en telas que se deshacían al tocarlas, sugiriendo que llevaban allí mucho tiempo. Los de arriba, sin embargo, parecían más recientes, la madera aún firme. Ahora aquí ocurre la tragedia histórica. Eran niños, no eran arqueólogos. Al ver esos objetos extraños, la reacción no fue el estudio, sino el juego y la destrucción. Quizás por miedo o por esa energía destructiva de la infancia, comenzaron a lanzarse los ataúdes unos a otros. Algunos se rompieron contra las rocas, otros se perdieron entre la maleza. De los 17 originales, solo 8 sobrevivieron a esa tarde de juegos brutales. Afortunadamente, uno de los chicos tuvo la sensatez, o quizás el presentimiento, de llevarse los que quedaban. Se los entregó a su maestro de la escuela, el señor Ferguson, un miembro de una sociedad arqueológica local. Y fue gracias a él que hoy podemos mirar a los ojos de estas pequeñas figuras. Imaginaos tener uno de estos objetos en la palma de la mano. Son increíblemente ligeros. Actualmente descansan en el Museo Nacional de Escocia, en Edimburgo, y son sin duda una de las atracciones más macabras y populares. Describamos lo que encontraron dentro. Cada ataúd está tallado de un solo bloque de madera, específicamente pino silvestre. No están hechos con piezas unidas. Alguien tomó un bloque sólido y lo vació con paciencia infinita. Tiene tapas talladas aparte, que están clavadas con pequeños alfileres de latón o alambre. Algunos incluso tienen pequeñas decoraciones de hojalata, imitando las placas de metal de los ataúdes reales de la época. Pero el verdadero horror, o la verdadera maravilla, está al levantar la tapa. Dentro de cada caja hay una figura humana tallada en madera. No son simples palos, tienen rostros. Tienen ojos pintados, abiertos, que te miran fijamente. Tienen narices definidas, pómulos. Y aquí hay un detalle que nos da la primera pista forense. Aunque las caras son distintas, el estilo de talla es consistente. Las figuras están vestidas, y no de cualquier manera. Llevan camisas de algodón, chaquetas, pantalones, todo cosido a medida y pegado directamente sobre la madera. No son ropas de muñeca que se puedan quitar y poner, son mortajas permanentes. Durante años se pensó que eran juguetes toscos, pero en la década de 1990, un estudio exhaustivo realizado por el profesor Samuel Menefe y el Dr. Allen Simpson reveló detalles fascinantes.
Primero, las figuras probablemente no empezaron como cadáveres. Su postura es erguida, tienen el pecho hacia afuera, los pies planos diseñados para estar de pie, y uno de los brazos parece estar en posición de marcha. La conclusión de los expertos es que originalmente eran soldados de juguete. Alguien tomó un juego de soldados de madera, les quitó los uniformes militares y en algunos casos les amputó los brazos, para que se pudieran caber dentro de los estrechos ataúdes. Segundo, y esto es crucial, las herramientas. Las marcas en la madera sugieren el uso de un cuchillo muy afilado y curvo, típico del oficio de zapatero. Además, las pequeñas piezas de hojalata que adornan los ataúdes son el tipo que se usaba para reforzar las suelas de los zapatos del siglo XIX. Así que tenemos un perfil. El creador probablemente era un zapatero, alguien con habilidad manual, acceso a herramientas de cuero y madera y quizás con mucho tiempo para pensar en la muerte. Para entender el porqué, tenemos que entender el cuándo y el dónde. Edimburgo, en la década de 1830, no era la ciudad turística de hoy. Era una ciudad oscura, llena de humo y de carbón, pobreza extrema y una reputación científica que tenía un lado monstruoso. Edimburgo era la capital mundial de la medicina, y para enseñar anatomía, los doctores necesitaban cuerpos, muchos cuerpos. Esto nos lleva a la teoría más famosa, la que todos en Escocia susurran cuando se habla de los ataúdes, la conexión con Björk y Hare. William Björk y William Hare fueron dos inmigrantes irlandeses que en 1828, solo 8 años antes del descubrimiento de los ataúdes, protagonizaron una serie de crímenes que horrorizaron al mundo. No eran ladrones de tumbas, como muchos creen, eran peores. Se dieron cuenta de que era más fácil crear un cadáver fresco que desenterrar uno viejo. Durante meses asfixiaron a huéspedes en su pensión y vendieron los cuerpos al famoso anatomista Dundee Robert Knox. Mataron a ancianos, a jóvenes y a discapacitados. El número total de víctimas, 17, el mismo número de ataúdes encontrados en la colina. La coincidencia es escalofriante. 17 víctimas asesinadas, diseccionadas, cortadas en pedazos en una mesa de autopsias. Sus cuerpos nunca tuvieron un funeral cristiano. Acabaron como desechos médicos o especímenes en frascos. Según las creencias de la época, sin un entierro íntegro, sus almas estarían condenadas a vagar eternamente. La teoría dice así: alguien atormentado por la culpa o el horror de esos crímenes creó un entierro sustituto, un acto de magia simpática o un ritual de duelo para dar descanso a esas 17 almas que fueron desmembradas. ¿Podría ser el propio William Björk? Imposible. Fue ejecutado en 1829. William Hare, él escapó, pero no parece el tipo de hombre que sentiría remordimientos. Sin embargo, recordemos el detalle del zapatero. William Björk, antes de convertirse en asesino, había trabajado ocasionalmente como zapatero remendón. Quizás un amigo, un familiar o simplemente un ciudadano de Edimburgo, un zapatero local que sintió que la ciudad necesitaba expiar sus pecados. Hay un problema con esta teoría. Las víctimas de Björk y Hare eran mayoritariamente mujeres, 12 mujeres y 5 hombres. Pero todas las figuras en los ataúdes visten ropa masculina. ¿Importaba eso para el ritual? ¿O simplemente el creador usó los soldados de juguete que tenía a mano sin importarle el género, porque lo que importaba era el símbolo, el número 17? Por supuesto, la historia no es tan simple. Aunque la conexión con los asesinos es la más narrativa, hay otras explicaciones. En la época del descubrimiento, los periódicos hablaron de brujería. El Scotsman de 1836 sugirió que era un taller de hechizos satánicos. En Escocia, la creencia en la magia popular seguía viva. Enterrar una efigie de alguien a quien querías maldecir
o a quien quería sanar no era desconocido. Otra teoría popular es la de los marineros. Existía una superstición sajona y escocesa de realizar entierros mímicos para aquellos perdidos en el mar, cuyos cuerpos nunca se recuperaban. Si un marinero moría en el océano, su familia enterraba un muñeco para que su alma tuviera una tumba. ¿Pero por qué 17 juntos? ¿Fue un naufragio masivo? No hay registros de un solo evento que coincida con esa cifra y esa fecha en la comunidad local. La ciencia moderna nos ha dado algunas respuestas, pero también ha profundizado el misterio. El análisis de las telas realizado en los años 90 confirmó que los tejidos datan de principios de la década de 1830. Específicamente, el hilo utilizado es un hilo de algodón de 2 cabos que no se fabricaba antes de 1830. Esto descarta que fueran objetos antiguos enterrados durante décadas. Fueron depositados allí poco tiempo antes de ser encontrados. Lo que sabemos con certeza es esto. Alguien subió a esa colina, no una vez, sino varias veces. La diferencia en la descomposición de los ataúdes inferiores y superiores sugiere que fueron depositados en diferentes momentos. Fue un ritual continuo. Alguien subía, apartaba las pizarras, dejaba 1 o 2 ataúdes y volvía a cerrar la tumba. Durante años. Imaginad a esa persona, un zapatero solitario, subiendo a Arthur's Seat bajo la lluvia, con un pequeño ataúd en el bolsillo de su abrigo, cumpliendo una promesa que solo él entendía. El misterio parecía destinado a quedarse frío, congelado en 1836. Pero esta historia tiene un epílogo sorprendente, un giro final que ocurrió hace muy poco. En diciembre de 2014, el Museo Nacional de Escocia recibió un paquete por correo. No tenía remitente. Al abrirlo, los curadores se quedaron helados. Dentro había una réplica perfecta de uno de los ataúdes de Arthur's Seat. Estaba hecho con los mismos materiales, envejecido artificialmente para parecer antiguo, pero tenía un número grabado, 18 en números romanos, y una figura dentro. Junto al ataúd, una nota. Era una cita de un cuento de Robert Louis Stevenson titulado El ladrón de cadáveres, una historia inspirada precisamente en los crímenes de Björk y Hare. El mensaje era un homenaje. Alguien en el siglo XXI mantenía vivo el misterio. Alguien quería decirnos que la historia no ha terminado, que los muertos, sean de madera o de carne, siguen exigiendo nuestra atención. Hoy, los 17 ataúdes siguen allí, tras una vitrina de cristal en Edimburgo. Nos miran con sus ojos pintados, guardando celosamente el secreto de quien los creó. ¿Fueron un acto de magia negra? ¿Un memorial para marineros perdidos? ¿O el arrepentimiento silencioso de una ciudad manchada por la sangre de 17 inocentes? Quizás, como las mejores historias de fantasmas, es mejor que nunca sepamos la respuesta. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarnos un me gusta y un comentario en iVoox. When all the noise is gone, I still hear the sound of
ocasión he escogido la canción Noise is Gone de la banda Ludovico Technique. La canción habla de las secuelas emocionales que deja una relación dañina. El ruido simboliza las discusiones, el caos emocional y el conflicto. Aunque todo eso ya haya terminado y llegue el silencio, el daño no desaparece. La canción expresa cómo las palabras dichas sin sinceridad, las promesas vacías y el dolor vivido siguen resonando en la mente, incluso cuando la otra persona ya no está. El silencio no trae paz, sino recuerdos y ecos internos. En el fondo, el tema trata de cómo una relación tóxica puede seguir afectándote mucho después de haber acabado, porque hay heridas que no se apagan simplemente cuando todo se calla. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y a los mecenas os espero el jueves en un programa especial sobre Raymond Russell, el escritor más raro de todos los tiempos. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene, como siempre, en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, sed felices y disfrutad de la semana. Chao.